Estimados auditores, hermanos y hermanas de Chile y todo el mundo, queremos darle la más cordial bienvenida a la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma. En ella usted podrá edificar su vida espiritual y su conocimiento del Dios de las Escrituras, a través de sermones escritos de diferentes épocas de la Iglesia Reformada, biografías, sermones audiovisuales de distintos pastores reformados. Usted podrá ser edificado en su vida espiritual. Próximamente estaremos transmitiendo en vivo. Somos una iglesia en crecimiento que confía en la sola autoridad de la Biblia como regla de fe y conducta a seguir e imitar. Guardamos en nuestra doctrina los principios de la fe reformada y citando a John Knox, como él lo solicitaba en muchos de sus sermones, que se acuerden de nuestras debilidades en vuestras oraciones. Quédense en compañía de la señal de radio y televisión de la ICR, Iglesia Cristiana de la Reforma. Estamos a sus pies en Cristo. Les saluda el hermano Mauricio Hurtado. Que el Señor les bendiga. Iglesia Cristiana de la Reforma presenta la hora de la Reforma en Chile. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura. Vamos al texto en esta mañana en Mateo capítulo 16, versos 21 y 22. Mateo 16, 21 y 22. Esta es una de las muchas veces en que Jesús anunció su muerte y una de las muchas oportunidades que los discípulos tuvieron de atesorar lo que Jesús estaba diciendo en sus corazones y que no lo creyeron hacia el día en que se cumplió lo que él había dicho, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Amén. Entonces, leemos la palabra de Dios, nos ponemos de pie y le damos reverencia a la lectura de las Escrituras. Mateo, capítulo 16, versos 21 y 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Amén. Hemos orado, toma asiento, hemos rogado a Dios que nos dé luz sobre la revelación y que nos ayude a que su palabra sea glorificada. Para este sermón del día domingo 13 de julio del 2014. Yo he tomado este texto y he complementado en parte el sermón. Ya nosotros habíamos hablado mucho tiempo atrás, uno de los textos que vamos a ver también en esta mañana, que está en Lucas 23, y complementé este sermón con un extracto del sermón de Martín Lutero, de 1519. Hay una relación hermosa y el texto que vamos a estar revisando también se acopla muy bien a lo que Lutero también exponía. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Vamos a repasar entonces y a revisar 3 aspectos de esta declaración. Número 1, las formas equivocadas que tenemos nosotros de meditar muchas veces en la pasión de Cristo, ¿ya? Número 2, la manera correcta de pensar en la pasión de Cristo. Y número 3, el consuelo
del sufrimiento de Cristo, los beneficios que vienen a nosotros o que se nos imputan a nosotros por estos sufrimientos. Y esos 3 puntos vamos, si es que alcanzamos a ver los 3 en esta mañana. Vamos con el punto 1. Las formas equivocadas que nosotros tenemos de meditar en la pasión de Cristo. Y es muy común que nosotros, cuando nos ponemos a meditar en lo que el Señor padeció en la cruz, en lo que todo lo que nosotros tenemos concerniente al vía crucis, ¿cierto? A ese camino lacerante, desde que Él es tomado preso en Getsemaní y es llevado a la casa de los sacerdotes y después llevado ante Pilato y es lacerado, y todo el camino terrible que Él atraviesa para llegar al Gólgota. Nosotros muchas veces, cuando meditamos en eso, culpamos o tenemos a 2 responsables. Siempre culpamos a los judíos, ¿cierto?, de la crueldad con la cual actuaron con nuestro Señor, y nos enojamos con ellos. Y el otro personaje en el cual siempre descargamos nosotros, ¿cierto?, como nuestra ira o echamos sobre ellos solamente la culpabilidad de lo que el Señor padeció, es Judas. Y lo criticamos y hablamos de él y hay incluso hasta canciones en contra de Judas, ¿cierto? Y lo cantamos y hablamos de ello muchas veces en la iglesia. Y nosotros mismos, cuando hacemos nuestra reflexión respecto de lo que Jesús padeció en esos momentos. Ahora, es interesante meditar que eso, cuando nosotros meditamos de esa manera, ¿cierto?, las formas equivocadas de meditar en la pasión de Cristo, lo único que estamos haciendo es quejarnos de los demás, pero no nos vamos a la situación o al hecho de por qué Cristo está padeciendo aquello, ¿cierto? Nosotros entendemos en la Escritura, ¿cierto?, el libro de los Hechos nos declara que Jesús tuvo que padecer todo eso por el anticipado conocimiento de Dios, porque Dios así lo había determinado y era el precio que Dios había determinado para satisfacer su justicia en su Hijo y así hacer libre a los escogidos del Padre. Ahora, nosotros pasamos mucho tiempo, cuando meditamos de esta manera los sufrimientos de Cristo, condenando a los enemigos del Señor, ¿cierto? Pareciera que solamente los judíos y que solamente Judas son enemigos de Cristo por llevarlo a padecer esta situación. Judas porque lo traicionó y lo entregó en las manos de aquellos que hicieron todo esto con el Señor. Y los judíos porque tramaron todo esto y contrataron a este Judas para que luego Jesús fuese ejecutado y así sacarse el problema de encima. Y en eso siempre va nuestra meditación, ¿ya? Ahora, esa es nuestra, o esa es cierta clase de nuestra meditación, ¿ya? Pero no es una meditación sobre el sufrimiento de Cristo, sino solo una meditación sobre la maldad de los judíos y de Judas, ¿cierto? Si nos podemos analizar, siempre estamos meditando en lo que ellos hicieron, pero no en el centro, en el sentido de qué significa realmente lo que Jesús padeció en ese momento, ¿ya? Además, también hay gente que le gusta simpatizar ocasionalmente con Cristo, o sea, no están, por un lado, aquellos que meditan en la maldad de estos hombres, ¿cierto?, en los padecimientos de Cristo, solamente en la situación que ejecutaron estos hombres, los judíos y Judas. Pero hay otro grupo o otro sector que medita emocionalmente en los padecimientos de Cristo en la cruz. Como que se ponen en el lugar, entre comillas, de lo que Jesús está padeciendo, pero de manera emocional, ¿ya? Y lloran con Cristo y derraman lágrimas sobre Él porque fue tan inocente, ¿cierto? Porque es tan doloroso que esta persona que es buena, que está llena de virtudes, que es el santo, ¿cierto?, que es el perfecto, haya caído en manos de inicuos, como dice la Escritura, ¿cierto? Y lloran y hacen lamentación y lo ven de una manera romántica.
Por eso también nosotros vemos en el arte renacentista todas las obras, ¿cierto?, con Cristo crucificado, no solamente en los frescos, en los óleos, sino también en las esculturas, toda la pasión. Hay una escultura muy famosa que es la Piedad, en donde sale Jesús, ¿cierto?, tomado una vez que ha sido sacado de la cruz, y es impresionante esa obra de arte. Pero todo eso es mirado, ¿cierto? O viene a ser el fruto de la meditación romántica de lo que Jesús padeció. Entonces, las formas equivocadas de mirar en los padecimientos de Cristo, vemos dos principales focos. Primero, aquellos que descargan toda su rabia y buscan culpables fuera de uno, en los judíos y en Judas, y por otra parte el grupo de aquellos que como que hacen fuerza, ¿no? Hacen, ¿cómo es la palabra cuando se dice que están haciendo, se ponen del lado de la persona que está padeciendo, ¿cierto?, de manera romántica en lo que Cristo padeció en la cruz, y lloran y se lamentan porque ven en Jesús una persona que no debiera haber pasado esta contradicción de pecadores. Pero a esas personas que meditan de esa manera, Jesús los hace meditar, y a nosotros en esta mañana, en lo que Él les dice. Busquen Lucas 23, 27, 28, y esto les va a traer a memoria lo que vimos en un sermón mucho tiempo atrás. ¿Qué hace la muerte de Cristo para nosotros? Jesús nos responde a aquellos románticos, ¿cierto?, que les gusta llorar o que les gusta derramar lágrimas, porque Él no debió haber padecido esto. Jesús nos dice de esta manera, Lucas 23, el verso 27 y 28. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Ahí está ese grupo, ¿cierto? Estaban llorando y lamentando porque Él era bueno, porque Él era piadoso, porque no podía ocurrir tal cosa con Él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. O sea, si tú estás llorando por Jesús, porque Él ha pasado esa situación, ¿cierto?, pero no has meditado el hecho principal y fundamental de por qué Él está pasando esa situación, esta respuesta es para ti y es para mí. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Se acuerdan? No sé si tiempo atrás estuvimos hablando acerca de eso. Esa es la respuesta de Jesús. No lloréis por mí. Es como el texto que andaba buscando, que no lo puedo encontrar en definitiva, que dice: todas las generaciones harán lamentación por Él. Pero el texto no está diciendo que harán lamentación por la persona de Jesús. Harán lamentación por lo que Él hizo en la cruz y lo que significa lo que Él hizo en la cruz para nosotros. O sea, es la lamentación de lo que viene por consecuencia de lo que Él hizo en la cruz, cuando yo no medito y pienso en lo que eso significó. De manera que meditar equivocadamente en la pasión de Cristo, nosotros nos podemos encontrar en estos dos grupos. En aquellos que siempre están buscando un responsable, un culpable fuera de nosotros mismos, sin entender por qué Él está padeciendo esa contradicción de pecadores. Ha caído en manos de Nico, ¿cierto? Y número dos, aquellos que meditamos normalmente y derramamos lágrimas con un sentimiento romántico del sufrimiento y los padecimientos de Cristo en la cruz. Y nosotros muchas veces, esto es tema predilecto de los evangelistas, si nosotros somos honestos al predicar el evangelio y ponemos el énfasis correcto en el padecimiento de Cristo,
podemos lograr un resultado maravilloso en que la gente sea compungida en sus corazones, exponiendo correctamente la pasión de Cristo. Pero muchos evangelistas toman esto y apelan al sentimiento de las personas, ¿cierto?, para hacerlas sentir de alguna manera o hacer fuerza con lo que Jesús está padeciendo, ¿cierto?, y sentirse no compungidas por lo que significa lo que Cristo está padeciendo, sino por el padecimiento en sí. Pobrecito, le debe haber dolido, y que Él era santo, pero no va al hecho del padecimiento de Cristo, lo que significa padecer o el padecimiento de Cristo en la cruz. Por eso que nosotros vamos ahora a ir a la manera correcta, vamos a ver la manera correcta de pensar en la pasión de Cristo. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué nos aprovecha? Hay muchas ventajas, muchos beneficios que nos vienen de pensar correctamente en la pasión de Cristo. Cuando nosotros meditamos, número 2, correctamente en la pasión de Cristo, vemos a Cristo y nos aterramos por el espectáculo, ¿cierto? Es cruento, es verdaderamente terrible cuando Él está atado y Él es azotado, ¿cierto? 40 azotes menos 1 rasgaron su espalda. Meditamos en el látigo que va de continuo golpeando herida sobre herida. Ya rasgó la piel y vuelve sobre esa herida a golpear y a rasgar el cuerpo de nuestro Señor. Un cuerpo que es delgado a causa del ayuno, ¿cierto? Y no solamente contentos con eso, comienzan a mofarse de Él. O sea, aparte del dolor físico está la angustia de la burla y del descrédito y del menosprecio, y comenzamos a ver ese espectáculo que es realmente aterrador. Eso es lo que el Señor está padeciendo. Pero ¿por qué está allí? ¿Y de qué nos beneficia? ¿Cómo debemos nosotros meditar de manera correcta para ver el cuerpo santo de nuestro Señor, que además de la burla de los soldados le es puesta una corona de espinas sobre su cabeza hermosa y la sangre brota inmediatamente? Nuestra conciencia debiera hundirse en desesperación cuando nosotros meditamos en eso. El hecho central de por qué Jesús está padeciendo aquello. Este sentimiento de terror necesita ocurrir para que nosotros comencemos a reconocer plenamente cuán grande, hermanos míos, es la ira de Dios sobre el pecado. Entonces comenzamos nosotros a descubrir cuál es el centro real del padecimiento de Cristo. ¿Qué significa que Cristo haya padecido tal contradicción de pecadores? ¿Qué significa que Cristo haya caído en manos de inicuos? ¿Qué significa que Cristo haya sido contado entre los malhechores, como dice la Escritura? ¿Qué significa que Cristo se haya hecho maldito? Porque, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué significa? Lo único que significa, hermano, y lo que realmente significa, no es que tú comiences a buscar culpables en otros, ¿cierto? Dejando fuera tu culpa y mi culpa. No es que tú y yo nos pongamos a meditar de manera romántica en pobrecito Jesús, que está pasando esto, sino que meditemos en que lo que Él está padeciendo es el castigo de un Dios santo y perfecto a causa del pecado. Él está satisfaciendo la justicia divina. Por eso que en otros pasajes vemos que Jesús comienza a padecer realmente los terrores del infierno, del Hades, en su persona. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero, entendiendo bien la palabra mundo, ¿no? De toda nación, tribu y lengua. Dios llamará a sus escogidos. Él es quien nos imputa a nosotros su justicia.
Entonces,